Bueno, ok. Entonces, aquí nos toca hacer un cambio, pero ya les voy a decir de qué se trata. Vamos a hacer primero un dashboard para lo de cartera. Entonces, dentro de los datos que nosotros tenemos, voy a ir aquí a tabla y nosotros tenemos una base de datos también de pagos, recibos de caja. Aquí también tengo la identificación del cliente, pero no tengo el nombre. Tengo la identificación del asesor y me falta el asesor. Entonces, a esta base de datos yo la puedo implementar completándola, trayéndome los clientes que están aquí y puedo también cruzar el asesor que lo tengo aquí en la tabla de asesores, ¿no? Entonces yo necesito relacionar ahora la tabla de ventas, la tabla de recibos de caja, perdón. Entonces la voy a relacionar con clientes. Aquí al modelo de datos. Y entonces estos clientes, pues obviamente estos códigos que tengo aquí, estas cédulas que tengo aquí, son las mismas cédulas que están acá. Es la misma empresa. Entonces yo puedo relacionar el ID cliente con el ID cliente de recibos de caja. Cuando yo hago una relación, lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo. Una relación se hace entre dos bases de datos con un campo en común. En este caso, el campo en común es la cédula que está tanto en clientes como en recibos de caja. Entonces lo relaciono, son el mismo tipo de datos y le digo guardar. Quiere decir que esta tabla de clientes está alimentando los clientes para el cruce de datos de ventas y está alimentando los clientes para recibos de caja. Y también voy a relacionar recibos de caja con el ID del asesor. ID asesor con ID asesor. Le doy guardar. Bien, entonces voy a hacer la implementación. Pero esta implementación aquí en recibos de caja, no voy a utilizar el relay para cargar los datos. Simplemente aquí en la visualización, en la tabla dinámica, voy a hacer los cruces. Entonces, era lo que explicaba ahorita. Un dashboard funciona con la información de una misma tabla, lo que explicaba aquí, ¿no?
Todo esto se filtra, tiene contexto de filtro, porque todo esto pertenece a la tabla de ventas. Todo lo que yo hice aquí está dentro de esta tabla, dentro de la tabla de ventas, ¿no? Toda la información, ¿no? Todo el dashboard que construí está en esta tabla de ventas, ¿no? Todo lo cogí de aquí. Entonces, por eso es que cuando yo coloque un filtro aquí de cualquier cosa, todo cambia, que es lo que se llama el contexto de filtro, ¿sí? Automáticamente un dashboard tiene contexto de filtro, porque todos los elementos quedan vinculados y se filtran al momento de yo colocar cualquier filtro, ya sea aquí directo o en este momento, pues lo estamos haciendo a través de un segmentador, que todo cambia porque los datos son dentro de la misma base de datos. Colocaba el ejemplo que si yo tuviera una base de datos de presupuesto y yo colocara aquí el total del presupuesto, pues obviamente eso no tiene contexto de filtro porque pertenece a otra tabla, excepto si presupuesto está relacionado. Entonces lo que yo estoy tratando de explicar acá es que yo voy a hacer un informe con ventas, con recibos de caja, perdón, pero el recibo de caja no tiene ni el cliente ni el asesor. Pero resulta que esta tabla está relacionada con el cliente y con el asesor. O sea que en este ejemplo, yo sí podría venir y coger campos de aquí y campos de acá y el contexto de filtro funciona porque están relacionadas. Entonces, es lo que voy a hacer aquí. Voy a venir aquí a pagos y entonces le voy a decir, voy a hacer una tabla. Ya no voy a hacer un gráfico, pero puede ser un gráfico. Voy a hacer esta tabla y entonces le voy a decir que a esta tabla, de la tabla clientes, coja el cliente. Como esta tabla está relacionada con clientes, con recibos de caja y está relacionada con ventas, entonces yo puedo venir aquí a recibos de caja y coger los pagos. Pero eso es lo que vamos a cambiar ahorita para yo no coger esta columna de pago. O sea, yo no quiero coger esta columna. Bueno, vamos a darle formato aquí. Voy a parar aquí. Que fue lo que hicimos en ventas, ¿no? En ventas le dijimos cliente y cogimos el total de la venta. Asesor y el total de la venta. Productos y el total de la venta. Ahora yo voy a coger el cliente de la tabla cliente, pero vamos a cambiar algo que es lo que cambia la historia de todo este cuento. Entonces, para ya no hacer esto, voy a terminarlo aquí. Entonces, yo tengo clientes y de este cliente, pues yo necesito saber cuánto pagó cada cliente. Pues aquí están los pagos. Entonces, ahí están los pagos de cada cliente. Entonces, dos cosas a tener en cuenta ahí en lo que estoy haciendo. Estoy cogiendo datos de dos bases de datos, porque esta información que está aquí, la del nombre del cliente, la cogí de la tabla clientes, ahí le está señalando. Y de la tabla recibos de caja cogí el pago. Esto me funciona porque tengo una relación entre clientes y recibos de caja, un campo en común. Por eso puedo hacer eso. Si esto no estuviera relacionado, pues sencillamente no hubiera podido coger campos de aquí y campos de allá. Bien, así fue que hicimos el de venta, pero hay algo que va a cambiar. Entonces resulta que ya en Power BI
los campos calculados que yo voy a colocar en la tabla dinámica, esto es una tabla dinámica porque es un resumen. Él recorrió toda la columna de pagos y miró Bolaños y Inés cuántos pagos tenía y esa fue la sumatoria que él me sacó de los 79 millones. Y lo mismo para cada uno de los otros clientes, ¿no? Eso es un agrupamiento, es un resumen. Pero entonces ya lo nuevo es que yo no voy a coger directamente esta columna. A esta columna yo le voy a hacer una fórmula sumándome todos los pagos. O sea, yo le voy a decir, súmeme todo esto. Es un cálculo. Y a ese cálculo es que se le llama una medida. Y esa medida es la que voy a colocar en la tabla dinámica para no trabajar con esta columna. Técnicamente, ¿por qué no debo de trabajar con esta columna? Porque cuando usted le dice aquí, pone aquí esto y le dice esta columna de pago que es la que tengo aquí, entonces él hace un proceso de lectura secuencial que es igualita a la que hace Excel. O sea que él para sacar estos 79 millones, él tuvo que venirse aquí y empezar a buscar la cédula de Bolaños y va sumando la cédula de Bolaños y va sumando, va sumando, va sumando. Y tiene que recorrer celda por celda hasta recorrer la base de datos. Y cuando la recorre, entonces viene y dice, Bolaños pagó 79 millones. Luego él se devuelve y empieza a buscar la cédula de Giraldo. Busca la cédula de Giraldo y va sumando, y va sumando, y va sumando. Celda por celda va buscando la cédula de Giraldo y va sumando, y va sumando. Pero él técnicamente lo que hace es recorrer eso que yo estoy haciendo aquí, secuencialmente, buscar cada cédula y va sumando, que es lo que hace Excel. Entonces, a eso se le llama un proceso de lectura secuencial. Como esto tiene poquitos registros, pues no se nota. Pero si esto tuviera lo que les he dicho, 500.000, 800.000 registros, pues ya no va a ser tan rápido. Entonces, lo que se inventaron los ingenieros de todo este cuento es una medida. Una medida es un cálculo que yo hago sobre esto y esa medida es la que yo coloco en la tabla dinámica para no trabajar con esta columna. Bien, una medida es una fórmula, una suma, un promedio, un contar, un sumar puntos, sí, es una fórmula. Entonces, como voy a hacer fórmulas, esas fórmulas las voy a organizar dentro de una carpeta para que no me queden regadas por todo el proyecto y cuando yo necesite cambiar una medida, pues no me vaya a demorar una hora buscando solo la medida para modificarla. Entonces, las medidas o las fórmulas se deben de organizar dentro de una carpeta. Entonces, voy a crear como una especie de carpeta para dentro de esa carpeta, meter las medidas o las fórmulas que yo voy a hacer. Bien, entonces voy a venir acá y por inicio le voy a decir aquí algo que dice introducir datos. Entonces voy a crear la carpeta. Es una tabla vacía. Entonces le digo inicio, introducir datos. Entonces le voy a decir que esta tabla se va a llamar medidas. Y le doy cargar. Entonces él me crea una tabla vacía que es como una especie de una carpeta. Aquí está, mírenla, medidas. No tiene nada. Entonces aquí le voy a decir, voy a hacer una fórmula, una medida es una fórmula. Entonces le voy a decir que me sume de la tabla de recibos de caja, que me sume esta columna que son los pagos. Entonces
voy a hacer una medida. No es una columna, una medida, es una fórmula. Entonces, sobre esto, voy a venir aquí a los tres punticos y le voy a decir nueva medida. Entonces, esa medida la voy a llamar total pagos. Es igual a una función DAX que se llama sum, que es la misma de Excel, suma. Entonces nosotros en Excel, vuelvo al cuento, le decíamos, súmeme de A5 2 puntos hasta A5000. Como aquí no se trabajan referencias de celdas, se trabajan son las columnas. Perdón, entonces le voy a decir que de la tabla recibos de caja, primero siempre va el nombre de la tabla. Voy a sumar los pagos. Eso es una suma igualita a la que hacemos en Excel. Entonces ya vemos nuestra segunda función DAX que se llama sum. ¿Sí? Con esa función le estoy diciendo que me sume todo lo que tiene la columna pagos. Entonces, yo ya teniendo la medida, miren, aquí está. Tiene una especie de una calculadora, por eso sé que es una medida. ¿Sí? Entonces ahí, yo ya teniendo la medida, pues uno creería que aquí le mostrara un valor, ¿cierto? Un número. Pero realmente el número no lo veo hasta cuando no lo ponga en una tabla dinámica, en una visualización. El hecho de que me salga la calculadora quiere decir que, pues digamos que es voy por buen camino porque la calculadora pues me indica que está bien el cálculo que estoy haciendo. Entonces aquí queda empaquetado toda la sumatoria de la columna de pagos. Entonces esta es la que yo voy a usar en lugar de usar esta. Ese es el cuento nuevo de esto, a lo diferente que hacíamos anteriormente con tablas dinámicas de Excel, que siempre estábamos trabajando con esta columna numérica, ¿no? Total sueldos, ventas, costos, gastos, siempre pues uno cogía la columna para sumarla, promediarla, contarla. Entonces, ahorita me voy a venir aquí a la visualización. Entonces, quito esta porque ya la tengo aquí. Pues quito esta y pongo esta. Y aparentemente pues es igual, ¿no? Pues aparentemente no es igual. Corrijo ahí, es igual. ¿Cuál sería la diferencia? Que si esto tuviera 500,000 registros, a lo mejor se te demoren 2 minutos en hacer el cálculo. Pero si usted coloque esto, lo hace en 20 segundos. Por la velocidad, porque cuando yo coloco esta medida aquí, él hace un proceso de repartición que eso es programado internamente y hace que el cálculo sea más rápido. Lo que hay que entender es que las medidas son mucho más rápidas que trabajar con la columna específicamente que uno vaya a representar dentro de un gráfico, un valor o una tabla. Entonces, cuando yo puse la medida acá, que se llama total pagos, él distribuye automáticamente de una forma técnica internamente que ese proceso ahí sea muy rápido. Bien, esta medida, para darle formato, entonces muy parecido a Excel, me paro en la medida y vengo aquí a herramientas de tabla en la comita y él le coloca ahí el separador de miles. Si lo quiere manejar en pesos, pues entonces le dice pesos y lo mismo le puede colocar con decimales, decimales. Eso es lo que se llama una tabla, que la hice con esta. Bueno, esas tablas, voy a hacerla acá. Esas tablas, pues, usted
las puede ordenar aquí, mira, vamos a ver algo de, bueno, pues se pueden mover igual como lo hacemos con cualquier otro elemento, se pueden mover. Eso es una tabla dinámica, es un resumen, ¿no? Pues aclarando lo que acabamos de hacer. Y la tabla yo le puedo decir, por ejemplo, ordénemela por el cliente, ¿sí? Descendente o descendente, ahí está. O la puedo ordenar por los pagos, ¿no? Él tiene una flecha ahí muy chiquitica, si la vieron. Puedo ampliar las columnas en las tablas aquí, la puedo decir. Aquí pues hay que saber colocar muy bien la puntica. Puedes ampliar, ¿sí ves? Puedes reducir, no, pues que eso va encima que coger los bordes. Ahí las columnas las puedo ampliar, voy a ampliar aquí un poco. Listo. ¿Sí? Bien, ahora yo puedo coger otra medida, por ejemplo aquí mismo. Yo le digo aquí, agregar datos y le voy a decir que de medidas me agregue nuevamente otro total pagos. Y ahí lo pone. Pero este segundo pago voy a hacer lo mismo que se hace en Excel. Le voy a cambiar el cálculo. Entonces aquí le doy botón derecho y donde dice mostrar valor como, ahí le puedo decir que me diga los porcentajes del total general. Y tengo un indicador. Profe, ¿puede repetir ese último paso? Es que no me da Claro esa que sí. opción. Estábamos así, vean. ¿Sí? ¿Correcto? Estábamos así. Sí, señor, y ya pues tenemos esta duplicada, el total de pagos. Entonces, bajo otra medida, pues lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer desde aquí, ¿no? Aquí yo le puedo decir que me coja otro pago aquí y lo pongo aquí. Pues aquí lo hice fue por aquí, pero es lo mismo. Aquí llegué y le dije, aquí le dije agregar datos y de la medida escogí el total de los pagos. Ahora sobre la medida aquí, sobre el nombre de la medida, le das a dar botón derecho y le dices mostrar valor como porcentaje del total general. Vamos a hacer desde cero para hacer lo mismo con los vendedores, con los asesores. Entonces le digo tabla, hago clic aquí en el lienzo en blanco, tabla. Bueno, entonces de esta tabla le voy a decir que quiero que me agregue de la tabla asesores el nombre del asesor. ¿Por qué estoy viniendo aquí a la tabla de asesores? Pues porque en pagos no tengo el nombre del asesor. Pero los estoy cruzando porque están relacionadas.
asesor con recibo de caja está relacionada. Entonces, como está relacionada, yo puedo coger de la tabla asesores el asesor y de la medida el total pagos, porque ya no voy a trabajar con esta, ¿no? Trabajo es con la medida. Aquí en el icono de compilar, donde dice agregar datos, te voy a bajar nuevamente otro pago. Y con botón derecho, mostrar valor porcentaje del total de columnas. Bueno, entonces voy a darle algo de formato a esta tabla. La selecciono y por formato le voy a decir encabezados de columna. Voy a decir que los quiero centrados, que los quiero de un fondo por ejemplo, pues puedo trabajar otro color aquí, no es como porque sepan. Apago y vuelvo y prendo. Entonces ahora le digo encabezados de columna por aquí totales. Entonces le digo también, le doy acá esto. Y se me olvidó fue como cambiarle el color. Bueno, pues quitémosle este azul. Por tamaño y estilo, fondo, entonces ya no lo quiero azul, sino que lo quiero de un color verde, pero un verde como más oscuro. Ahí, listo. Selecciono, encabezado de columna, le voy a cambiar el color de la letra. Si usted le dice, por ejemplo, por aquí por valores, le puede cuadrar el color. Pero tu color un poco más fuerte. Y copia y pega el formato.
Voy a copiar esta. Control C, Control V. Y por compilar, le voy a cambiar este formato. Gráfico de columnas apiladas y de líneas. Pero para que se vea el eje de los porcentajes, porque solamente se está viendo el eje de los pagos. El eje de los porcentajes, entonces lo que hace es aquí en compilar, baja este que dice total porcentajes, total pagos, lo baja aquí al eje Y. Profe, ¿dónde hiciste ese último paso? Perdón. Lo que hice fue bajar el porcentaje que estaba aquí en el eje Y, lo bajé aquí a este que dice eje Y de línea. Eje Y de columna lo bajé a eje Y de línea. Ya, ok. Y vamos a repetirlo con este. Control C, Control V. Le dice este. Y baja del eje de columna, lo baja al eje de línea. Voy a colocar una tarjeta sin tocar ningún elemento, ¿no? Entonces, que esto, por ejemplo, lo bueno de Power BI es que usted a esto lo puede pasar a tabla, por ejemplo. O le puede decir lo quiero gráfico. O le puede decir lo quiero de columnas apiladas. ¿Ves? Es muy versátil en eso. Usted puede cambiar de un estado a otro muy fácil. Bien, entonces ahora lo que voy a colocar es una tarjeta. Voy a poner ese más pequeñito. Hago clic aquí en el lienzo y voy a escoger tarjeta 1, 2, 3. Y en esa tarjeta voy a colocar el total de los pagos, que lo tengo aquí en datos en una tabla que hice medidas y cogí el total
total de los pagos. Y le cambio la presentación al número. Entonces, por formato, en valor del globo, voy a cambiar el tamaño. Y le voy a cambiar, aquí en mostrar unidades le voy a decir ninguno. Estoy ahí en valor del globo. Voy a quitar esta etiqueta, ya no lo voy a hacer como lo hice aquí, que las hice acá abajo. Ahora la voy a hacer con título. Entonces selecciono la tarjeta donde puse la medida que está en el total de los pagos. Y entonces aquí en el panel de formato, quito esta etiqueta que es la de abajo. La quito. Y le voy a poner un título que diga simplemente total pagos. Te lo puedo centrar. Le puedo colocar un fondo. Color del texto blanco. Voy a sacar una medida donde me saque el promedio de pago. Entonces, en datos, en la tabla de medida, que es donde estoy organizando las medidas, entonces le voy a decir aquí con botón derecho, nueva medida. Esa medida la voy a llamar promedio pagos. Promedio pagos. Es igual a la función average. Average promedio. ¿A qué le voy a sacar promedio? De la tabla de caja de la columna pagos. Profe, ¿cómo se llama la función? Qué pena. O sea, a ver, Average. a ver, Averaje. averaje, ok. Averaje. Ujú, Esa es promedio aquí en Power BI. ok. ¿De ahí qué se le da? Entonces le dice promedio average, abre Ajá. paréntesis. Esa es nuestra tercera función DAX. Entonces, abre paréntesis, llama la tabla que es TR caja y de TR caja le va a sacar promedio a la columna de pago. Ok. ¿Sí? Le doy Enter. A esa medida, entonces, la selecciono y le coloco formato. Sin decimales. Control C, Control V, copio esta tarjeta.
Entonces quito la medida de pago, de total pagos y pongo el promedio de pagos. Esto lo puedo poner más pequeño. Formato. Etiqueta de datos, no. Aquí. Valor del globo. Le voy a quitar el tamaño. Le cambio el título. Promedio pagos. Voy a hacer otra medida, que es otra fórmula, donde me diga la cantidad de pagos que hay ahí. Entonces, botón derecho, nueva medida. Y esa medida la voy a llamar cantidad pagos. Cantidad pagos es igual a la función count, de contar, la misma de contar de Excel. ¿Sí? ¿Qué voy a contar? De la tabla de residuos de caja voy a contar cada pago. Entonces, contar lo que cuenta son números, ¿cierto? Celdas que sean numéricos. Entonces dice un número, dos números, tres números. O un pago, dos pagos, tres pagos, ¿no? Ahí estoy contando. ¿Cuántos pagos hay ahí en esa base de datos? Teniendo en cuenta que él recorrería pago y cada pago para él es un ítem, dos pagos, tres pagos, cuatro pagos. Eso es lo que él va a contar, porque eso es lo que hace esta función. Estamos trabajando con la misma columna de pago, pero la una suma, la otra promedia y la otra cuenta. Lo que cambia es la función, el cálculo que estoy haciendo con esa columna, la medida que estoy haciendo con esa columna. Entonces ya la tengo aquí y pues también le doy un formato de millares. Listo, copio esto. Y entonces le cambio el título. Por formato, título, cantidad de pagos. Y por supuesto, pues cambio la medida. En lugar de promedio, le digo cantidad. De segmento, bueno, pues aquí ya ustedes con la clase que vimos hoy le pueden dar formato a esto. Pueden entrar y mirar cómo le activan las etiquetas, le arreglan los títulos, ¿no? Ya tienen que sentarse, tienen que hacerlo para que vayan cogiendo manejo. Entonces acá, pues simplemente le voy a cambiar el color azul, pues porque eso está ahí como un parche. Entonces aquí, formato y por acá donde dice columnas, para todas las categorías. Bueno, solamente eso voy a hacer.
Le copio el formato. Y voy a colocar entonces un filtro. Que es el embudo. Hago clic aquí en el lienzo, el embudo. Y voy a colocarle un filtro por año. Vuelvo a los datos, pero a los datos de recibos de caja, ¿no? Y aquí también hay un campo fecha. Abro la fecha y le digo que quiero el año. Entonces, él me le coloca ahí un entre, pero le voy a cambiar ese entre en formato, configuración del segmento y en estilo, en lugar de que diga entre, le voy a decir mosaico. Y él coloca dos botoncitos. Profe, Control C. ¿cogiste fecha y qué otro dato, perdón? De ¿En el fecha pasé el lienzo? año. De fecha solamente abrí la jerarquía y cogí el año. Ajá. ¿Y el Y otro luego, dato? después lo que hice fue por formato, por donde dice configuración del segmento, le cambié el estilo un entre a mosaico para que me quedara en botón. ¿Sí? Sí, profe. Luego le di control C, control V y entonces en este segundo voy a quitar el año y de recibos de caja le voy a decir que me coloque la sede, por ejemplo. Bueno, la idea es que ustedes lo seleccionen y le busquen a dar formato. Pero yo ya aquí puedo filtrar por el año. Cuánto en el 2000 se vendió en Cali, Medellín o para allá. Y hacen para quitar todos los filtros con el marcador. Muy bien, voy a cerrar la clase acá.